Matemáticas, tercer grado. Bloque 3. Geometría. ¿Cuántas patas tiene el elefante? Parece que son 5, pero sabemos que esto no es real. Existen ilusiones ópticas que nos hacen pensar cosas que no son y nos pueden llevar a cometer errores. Lo mismo pasa con las imágenes que usamos en matemáticas. Veamos un ejemplo de esto. Observen esta imagen. ¿Qué pueden decir de ella? Al parecer, las 4 figuras cubren completamente el triángulo rectángulo mayor, pero ¿cómo se podría corroborar? Una manera de hacerlo sería comprobar que el área del triángulo mayor es igual a la suma de las áreas de las 4 figuras que lo forman. Las áreas de las figuras son... Para encontrar el área del triángulo mayor a partir del área de las figuras que lo forman, la sumamos y obtenemos 32 unidades cuadradas. Ahora bien, al calcular el área del triángulo mayor a partir de la fórmula general para el área de un triángulo, obtenemos 32.5 unidades cuadradas. ¿Por qué son distintas las áreas? Porque las 4 figuras colocadas como se muestra en la imagen no cubren completamente al triángulo rectángulo, es decir, es una ilusión óptica. Dado que la hipotenusa no es una línea recta, porque los puntos 0,0, 8,3 y 13,5 no son colineales. Luego, observen que si se hubiera calculado el área del triángulo mayor solo a partir de la suma de las áreas de las 4 figuras que lo forman, se habría cometido un error. Veamos otro ejemplo. Un alumno traza las alturas de estos 3 triángulos. Al observar, deduce que las 3 alturas de un triángulo se cortan en un punto y que ese punto está dentro del triángulo. ¿Creen que sus deducciones son válidas? Como recordarán, las 3 alturas de un triángulo se cortan siempre en un punto llamado ortocentro, pero dicho punto puede estar dentro, fuera o sobre el triángulo. Podemos concluir entonces que si un fenómeno se cumple algunas veces, no quiere decir que se cumpla siempre. A pesar de que es muy común y de gran ayuda utilizar dibujos o imágenes al resolver problemas en geometría, no podemos basarnos solo en ellas para hacer conjeturas o suposiciones, y menos aún para sacar conclusiones, ya que pueden ser erróneas, como en los ejemplos anteriores. Es por esto que se necesita recurrir a otra herramienta del pensamiento que nos permita tener resultados válidos. El razonamiento deductivo utiliza hechos conocidos o demostrados para llegar a través de pasos lógicos a nuevas conclusiones. De esta manera es posible demostrar propiedades que cumplen las figuras geométricas. Veamos un ejemplo de ello. Todos los triángulos cumplen una propiedad que se enuncia con el siguiente teorema. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Hagamos una demostración de dicho resultado usando el método deductivo. Lo primero que debemos hacer es identificar en el teorema la hipótesis, es decir, la parte del enunciado que consideramos como válida, y después la tesis, que es lo que queremos comprobar. En este teorema, la hipótesis es considerar cualquier triángulo, sin importar sus medidas. Y la tesis es que al sumar la medida de sus 3 ángulos internos se obtiene 180 grados. Entonces, para la hipótesis, dibujamos cualquier triángulo, identificamos sus 3 ángulos internos y los nombramos con las letras A, B y C. Recuerden que queremos demostrar que A más B más C es igual a 180 grados. Para la demostración utilizamos una recta auxiliar, es decir,
trazamos una recta L paralela al lado AB del triángulo y que pase por el vértice C. Denotemos por D y F a los ángulos que se forman con la recta auxiliar. Observemos que el segmento AB y la recta L son paralelas y que el segmento AC es una transversal. Entonces, el ángulo D y el ángulo A miden lo mismo, porque son ángulos alternos internos. Por lo tanto, D es igual a A. Por la misma razón, los ángulos F y B miden lo mismo. Entonces, F es igual a B. Además, observen que D más C más F es igual a 180 grados, ya que forman un ángulo llano. Ahora bien, como sabemos que D es igual a A y que F es igual a B, hagamos el cambio en la expresión anterior. Así, A más C más B es igual a 180 grados. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Observen que se demostró que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, sin saber cuáles son las medidas de los ángulos del dibujo que trazamos y sin utilizar nada particular del dibujo. Es decir, podemos cambiar el dibujo y la demostración sigue siendo válida.